Bien, una movida en línea para conversar sobre el tema. Claudio Girardi, que es titular de la CGT seccional Santa Fe Capital. Claudio, ¿cómo le va? Buen día. Buen día a ustedes, lo estaba escuchando. Arranca muy bien la mañana, la levanto. ¿Se acordaba también de esos programas de los 80, los 90, Claudio? Me contaron. Me contaron. Está bien, no hay problema. Bueno, me obliga la agenda a cambiar un poquito de todo. Apenas tengo 59, por eso. Bueno, está bien. Claudio, ¿cómo vive la jornada de hoy el movimiento obrero organizado a propósito de la sentencia confirmada contra Cristina Fernández y la lógica de cómo se va a ejecutar la pena? Nosotros siempre transmitimos que esto es mucho más allá de Cristina, ¿no? Ayer decíamos en la conferencia de prensa acá en Santa Fe, a ver, si se cumplían el 16, hace pocas horas, los 70 aniversarios de que una derecha golpista mandó a bombardear con la Armada, los aviones armados, su propio pueblo, nosotros entendemos que hay una derecha que de la misma forma que fusiló personas en los basurales, que se hizo cargo de dictaduras sangrientas, como sobre todo la última en Argentina, que lo que discuten de fondo es la distribución de la riqueza y modelos que les molesta el peronismo en la Argentina. Es el único que le hace ruido a la distribución de la riqueza. Y bueno, hoy Cristina es la máxima referente viva que tiene el peronismo y van por una condena que tiene sobre todo característica política. ¿Y por qué digo esto? Desde la reforma de la Constitución del 94 existe lo que sería el jefe de gabinete, ¿no? Correcto. Y fíjese que en todo el lapso del juicio creo que pasaron 4 jefes de gabinete del gobierno de Cristina Fernández. Y sin lugar a duda, ninguno está en la causa. Sí, y los presidentes dan órdenes directas no a los ministros, sino al jefe de gabinete. Fue uno de los argumentos de la defensa, ¿no? Que en la Constitución reformada la responsabilidad administrativa de la gestión recae sobre la figura del jefe de gabinete. Y lo que resulta mucho más duro y contundente es que no quiero describir la cantidad de jueces y fiscales que pasaron por la causa, pero sí al final, cuando está en la Corte Suprema, Corte que tiene causas que llevan 15 años dormidas, apura este fallo sin revisarlo desde nuestro punto de vista, porque la doctora Cristina Fernández lanza su candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para nosotros, prescripción lisa y llana, ante una referente que viene enfrentando el gobierno de Milei, y que seguramente, usted me va a escuchar a mí decir siempre lo mismo. Al peronismo de boca para afuera nos condenan supuestamente por los errores, pero para adentro nos condenan por los aciertos. Siempre condenan al peronismo, la derecha, por los aciertos, por la distribución del ingreso, por el aguinaldo, por las licencias pagas, por todos los derechos adquiridos. ¿Y por qué nosotros decimos que vamos a estar al frente de esta lucha? Porque lo dijo la misma Cristina, hoy es Cristina y mañana es cualquiera que se enfrente. Mañana es un fotógrafo que le tiran un balazo a la cabeza, como ya pasó, o los jubilados que le pegan, o la destrucción del fondo fiduciario de Procrear de la semana pasada. Pasó como un pequeño título en 3 grandes medios de Buenos Aires, pero hay que profundizarlo. Si se terminaron los Procrear, eliminaron el fondo que estaba constituido para esos planes de vivienda. Pasó un poco desapercibido porque ya se lo había vaciado de contenido. Este fue, digamos, el disparo final, digamos, contra la... El jaque mate que le hicieron fue la eliminación jurídica. Correcto. De la misma forma pasa cuando uno ve la eliminación de la moratoria. Digo, de sacar una posibilidad de gente que no le hicieron los aportes de ir a una moratoria que pagaba el mismo ciudadano, no es que se lo regalaban, y que de esa forma todo el mundo se empieza a tener una pensión mínima a los 65 años, las mujeres pierden 5 años, pierden el 20% porque la jubilación la pongan el 20% menos, y por sobre todo porque esas pensiones, el que la tenga el día que se fallece su pareja, pierde el derecho a tener la pensión de la pareja. Entonces digo, estas cosas que las tratan de ocultar son las que nosotros le decimos a la gente, y son los derechos que ha consagrado el peronismo en diferentes momentos en las mayorías populares. Yo no hablo de los barrios más humildes. Las clases medias tienen muchos derechos gracias al peronismo. Por ejemplo, tener una universidad no arancelada. Entonces digo, ese tipo de cuestiones son las que están en riesgo. No, bueno, pero la universidad pública, digamos, de ingreso irrestricto y gratuito tampoco es algo que sea, digamos, que haya gestado el peronismo, digamos, es una gesta histórica del país que tiene muchos años antes. El no arancelamiento es una ley de Juan Domingo Perón. El no arancelamiento, las reformas al principio
al principio tienen más base radical desde la formación de las universidades, pero el no arancelamiento fue en el primer gobierno de Perón. Ahora, Claudio, está. Yo digo, ¿por qué queremos profundizar esto? Porque no es cárcel sí, cárcel no, Cristina, pero es mucho más que eso. Acá no vienen por Cristina Fernández, ¿eh? El que piensa y festeja que vienen por Cristina Fernández Kirchner es porque no está leyendo la realidad. La inflación que tenemos en dólares, usted toma un producto el 9 de diciembre del 2023 en dólares y lo pone hoy, en algunos casos se multiplicó por 4, en otros por 5. Entonces digo, roguemos que no vaya una devaluación porque los precios van a ir todos disparados. No, bueno, es cierto que en dólares se ha encarecido el país notablemente. Está claro por el tema del turismo, ¿no? La gente se va afuera y vienen pocos turistas. También es cierto, Claudio, que el peronismo, el gobierno de Alberto Fernández, Cristina, dejó el poder en diciembre de 2023 con inflación superior al 200%. Los precios estaban triplicando. Sí, pero había paritarias que permitían recomponer el salario. Pero igual es una locura. Pero igual era una locura. Era, digamos, un camino a la hiper también. Ya no era una inflación alta, era una inflación altísima. Sí, usted tiene mucha razón. Era una inflación alta que había que controlar. No creemos. No, estaba descontrolada. Estaba descontrolada. 200% no es una inflación controlada. Pero había que controlar, dije. A lo mejor no se entendió. No se entendió, pero digo, se había descontrolado ya. Me parece que en parte, digamos, Massa termina perdiendo la elección en el balotaje porque era el ministro de Economía de un rumbo económico que estaba a la deriva. Mire, yo creo que Massa pierde las elecciones por varios motivos. ¿Tá? Digo, primero porque hay una construcción de grandes corporaciones de un antiperonismo importante y por errores propios, por dos cuestiones, ¿no? Y porque la gente está buscando una alternativa nueva. Sí, a mí me hace un poco de ruido ese relato suyo, se lo digo con todo respeto, eso de la construcción del relato hegemónico. ¿Cómo es, digamos, cuando hay un relato hegemónico pero la población vota al gobierno peronista, la gente tiene la capacidad de codificarlo y cuando no, me parece que se subestima un poco el electorado con esa lectura. Y bueno, pero si 3 años y medio antes ganó Alberto Fernández, aún con todos los medios a favor de Macri, ¿cómo se entiende? Yo creo que no se puede subestimar a la gente. Mire, es porque los procesos fueron parecidos. En el gobierno de Macri, como en el de Alberto, es decir, por diferentes motivos, en el caso de Alberto, por no haber tomado decisiones, lisa y llana, por no haber tomado decisiones cuando las tenía que tomar, con la pandemia incluida, digo, se llegó donde se llegó, y repito, porque a lo mejor no fui claro, siempre la inflación es mala, sobre todo para los que menos ganan, y para la producción y el empleo. Lo que es peor es lo que está pasando ahora. Digo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Una falsa paz en los precios. La gente pasaba que te cambiaban los precios y era enfermante. Pero hoy la gente está viviendo en el bolsillo con mucho menos. Claudio, el nivel de endeudamiento que tienen los ciudadanos hoy, estamos muy cerca al del año 99-2000. Entonces digo, ¿qué estamos diciendo? Que la gente se está endeudando para comer. Está sacando plata, es decir, lo que yo en mi cabeza de bancario, con mis limitaciones técnicas, porque no soy un profesional de ciencia económica, digo, estamos en fase 2. ¿Qué es fase 2? Cuando la gente ya tiene un crédito y se volvió a enterrar con la tarjeta de crédito. Entonces ahora, ¿qué le queda? Ir a la fase 3, que es sacar un crédito más grande, y uno que empieza a escuchar en la calle, que empezaron las quiebras de muchos ciudadanos que no pueden pagar las deudas o no pueden pagar el alquiler, o se fue todo al carajo. Digo, la multiplicación de los valores de los servicios públicos, como la luz, el agua, el gas, el transporte público, digo, hacen que se destruya el poder adquisitivo. Entonces, ¿nosotros qué decimos? ¿Había error el gobierno de Alberto? Para que quede claro, sin lugar a dudas, y es gran parte por lo que se perdió. Ahora se está viviendo peor, y los mismos medios que en ese momento le pegaban a Alberto, hoy no hablo de los medios chiquititos que yo hablo, grandes corporaciones con 8 o 10 profesionales que trabajan en esto, más no son colegas suyos, ¿tá? Digo, que hablan siempre lo mismo, el mismo marco, ocultan un montón de cuestiones. Ahora, nadie va a decir que Melconian proviene de la lista del peronismo, ¿no? No. Ni que, bueno, lo que está diciendo Melconian ayer, sí, lo leí. Esto termina muy mal, es lo que viene diciendo la CGT,
y muchos que militamos en la oposición a Milei hace rato. Esto termina muy mal. Claudio, y retomo un poquito la cuestión de la condena a Cristina Fernández. Usted planteaba recién, digamos, que hubo una veintena de funcionarios del Poder Judicial que intervinieron y le quería trasladar esa inquietud. El argumento de quienes defienden la condena y la sostienen y creen en la culpabilidad de Cristina, plantean, bueno, pero en todo el proceso, más de una década, intervinieron jueces, fiscales, en su gran mayoría nominados por el kirchnerismo ante el Parlamento, con lo cual la evidencia es incontrastable y en realidad hay un intento de victimizarse y no querer, digamos, rebatir con argumento el fondo de la cuestión. ¿Qué dice usted al respecto? Le vuelvo a repetir al principio. Yo creo que no fue revisada por la Corte Suprema y que lo que llama mucho, pero mucho la atención es que sacan una condena tan rápido contra Cristina. No, yo ahí suscribo que hubo un manejo político de los tiempos. Eso creo que está fuera de discusión porque es cierto que hay discrecionalidad en el manejo de los tiempos. Pero yo le pregunto por el fondo de la cuestión. La causa desvirtúa el fondo de la causa. Entonces digo, a ver, esto que está diciendo, incluso lo que dice el abogado de Cristina, ¿no? Cuando se vaya a los foros internacionales. Entonces digo, nadie está diciendo que acá no se haga justicia. Todos los ciudadanos argentinos en igualdad de condiciones tenemos que ir a la justicia. Ahora, yo le hago una pregunta. Si un empleado del medio donde usted trabaja empieza a delinquir porque, no sé, se roban los foquitos del baño, usted va a llamar al presidente, y entonces, ¿qué dice el directorio? Repónganse los foquitos, etcétera. Usted va a llamar al presidente del directorio y le va a decir, discúlpeme, usted está comprometido porque vuelve a comprar foquitos y se los roban. Entonces digo, discúlpeme la exageración de la comparación, pero si usted cree que un presidente de la nación va a ir a medir la altura de una carpeta asfáltica en cualquier provincia, cuando además los presupuestos de obra pública también están metidas las provincias, también están metidos otros entes, pero por sobre todas las cosas, lo que es muy complejo es que, como fue parecido a la causa Cuaderno, son los mismos empresarios de la construcción que están trabajando en Argentina. Y le pregunto, apelo, la firma. No entiendo. Claudio, y apelo a su sinceridad, y siempre es muy interesante escucharlo, aún no siempre coincidiendo en la cuestión de fondo. ¿Le hace de eso se trata de democracia? Sin duda, por eso lo llamamos siempre con frecuencia y es un gusto dialogar con usted. Igualmente. ¿Le genera algún ruido, digamos, también el rol de Lázaro Báez, un empresario que, digamos, crea su constructora, Austral Construcciones, el día que asume Néstor Kirchner, que no tenía ningún antecedente en el rubro, que de un día pasa de ser empleado bancario a un multimillonario denunciado por enriquecimiento ilícito en una gran cantidad de causas y que era el destinatario de gran parte de las obras viales que se hacían en el sur del país? ¿Eso a usted le genera ruido o no necesariamente? Al empresario en sí mismo, sí. Bueno, pero sí. detrás del enriquecimiento del empresario había un Estado que le adjudicaba la obra pública, no se hizo rico de un día para el otro. Hago una pregunta. ¿No participaban otras empresas? Bueno, pero ahí parece que había de un simulacro de competencia, eso es lo que plantearon los fiscales, y que había firmas subsidiarias que participaban y eran una cáscara, digamos, de su propia compañía. Y yo le voy a hacer una pregunta para profundizar. ¿Usted cree que eso pasaba en Santa Cruz nada más o qué pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, desde luego que probablemente haya una especie de patria contratista. ¿Quiere averiguar cuáles son todas las empresas contratadas y qué vínculo tienen con la familia Macri y todas las empresas contratadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Pero podemos seguir después por otras provincias. Sí, y le pregunto, profundizando en esa línea y apelando a su honestidad intelectual, el incremento del patrimonio de la familia Kirchner, ¿en algún momento usted le hizo ruido estos $5,5 millones que están inmovilizados en cuentas a la vista, en bancos comerciales, más el crecimiento exponencial del patrimonio, siempre ellos trabajando en la función pública? Aún usted militando en el campo nacional y popular y coincidiendo en un gran porcentaje con el trazo grueso del enfoque de las políticas. ¿Eso como militante a usted le hace ruido? Mire, a mí el enriquecimiento sin ningún tipo de justificativo de cualquier ser humano no lo comparto. El enriquecimiento es, yo por ocupar el cargo de secretaria bancaria soy persona políticamente expuesta. Digo, cuando tuve que comprar el departamento donde vivo, tuve que declarar absolutamente todo, dónde provienen los fondos, hice esto, sacó un crédito, etcétera. Digo, me parece que en todos los casos es igual. Ahora, mire,
cuando uno habla de esas cifras, al jubilado de la mínima le hace mucho ruido más que a cualquier otro, ¿no? Pero la pregunta es, yo recuerdo de haber escuchado y haber visto horas y horas y días programas donde dice se robaron un PBI. Estamos hablando el equivalente de esto que usted está hablando, el PBI, dieron vuelta medio planeta buscando cuentas y solamente encontraron cuentas de los que la denunciaban, ¿no? Sobre todo personas vinculadas al macrismo y ninguna vinculada a la familia de los Kirchner. La plata de los Kirchner estaba en Argentina, estaba registrada, estaba en cuentas en blanco o en caja de seguridad con su correspondiente. Ahora, que usted diga que tienen mucho, sí, puede ser que es mucho para el que tiene poco, sin lugar a duda. Ahora, en ningún momento no, pero, no estoy hablando solamente de volumen, estoy hablando de licitud, digamos, porque llama la atención. Yo comparto. No hay un juicio por ilicitud. No, bueno, pero usted recuerda que aquella causa se cerró de una manera muy. Así como yo suscribo con usted que la Corte Suprema tuvo un manejo absolutamente discrecional de los tiempos en esta causa, porque en tiempo récord desestimó el último recurso de queja, también es cierto que en su momento Yervide, digamos, en una cuestión muy express, cerró la causa por presunto enriquecimiento y él mismo denunció después que hubo mucha presión contra su persona. Mire, de Ollarvide prefiero no hablar porque la verdad, primero que creo que ya no vive. Sí, correcto, falleció. Bueno, y segundo, la verdad que en cada causa que ha pasado por sus manos siempre ha generado grandes dudas y poca certeza, y eso no le hace bien a la justicia federal. Seguro. Entonces digo, si hay una causa por los recursos que se tienen, es una discusión, no es la discusión esta. Acá hay otra. Bueno, pasa que una parte del tema vialidad, digamos, se presume que había un retorno, es decir, se adjudica, no había una intención de, en todo caso, favorecer solamente a Lázaro Báez, había un retorno a través de alquileres que no se concretaban, había todo un trasfondo que después deriva en un blanqueo y de un enriquecimiento que no parece lícito de acuerdo a los ingresos como funcionarios públicos. A eso iba mi pregunta. Mire, no hubo dudas sobre esos fondos. Después usted puede decirlo si moralmente está bien o está mal. Digo, legalmente no hubo. Sí, bueno, eso es cierto, Claudio, eso es cierto, pero yo le digo, así como usted cuestiona con mucha legitimidad, porque una cosa es la cosa juzgada de un tribunal, pero uno también tiene la posibilidad de cuestionar la legitimidad de ese fallo. Así como usted cuestiona el fallo de la Corte Express que rechaza el recurso de queja, permítame que uno también tenga algún reparo de cómo fue el accionar judicial que sobreselló a Cristina y a Néstor Kirchner por el enriquecimiento ilícito, con la misma lógica, que a lo mejor fue legal, pero que la legitimidad estaba en duda. Miren, de eso, repito, de eso se trata la democracia, no de buscar coincidencia en todo, digamos. Yo creo que la mayor coincidencia que tiene que buscar los argentinos es salvar a la Argentina. Y que creo que hace un tiempo importante no hay un proyecto político, estoy hablando por lo menos de hace 10 años, no hay un proyecto político que intente salvar a la Argentina. Y los manotazos dados, estos endeudamientos, tanto en el gobierno de Macri, los desaciertos del gobierno de Alberto Fernández, el seguimiento de desaciertos y endeudamiento de este gobierno nos pone en una situación muy compleja y que para el pueblo trabajador, no para el sistema financiero, para el pueblo trabajador, si esto sale mal, va a ser peor en el 2001. Digo, hoy tenemos 170.000 a 200.000 personas registradas sin trabajo. Tenemos, la verdad, un sistema de que si uno busca empleo, volvieron a irse nuestras mentes brillantes que repatriamos en algún momento a la Argentina, que son científicos, para poder producir en la Argentina cosas que tenemos que competir a nivel mundial. Hoy se nos están yendo. Se están yendo los profesores universitarios que cobran el 70% de los profesores universitarios está bajo la línea de pobreza en su salario. Entonces dígame cómo podemos sostener un sistema universitario. No, es tremendo. Cuando los salarios son tan bajos. No, y de eso todo apunta. Entonces yo fíjese, cuando empezó la charla dije, esto no es solo por Cristina. Esto es porque tiene el modelo económico que quiere instalar. Usted ve algo de la Corte. ¿Qué decimos de la Corte? Si tenés causas que tienen 15 años y cuando se tira candidata vos le sacás la condena en horas, esto tiene más la cara de prescripción que hacer justicia. Entonces, en ese marco, estamos de acuerdo con hacer justicia, no estamos de acuerdo con la prescripción ni de Cristina Fernández ni de ningún otro candidato o candidata. Y en este país, que hay un vicio importante de hacerle juicio a todos los expresidentes,
todos. No, bueno, pero el vicio en todo caso es ante el indicio de que han cometido un delito. Digo, no todo, qué sé yo, Alfonsín no tuvo prácticamente de procesos judiciales, para citar un ejemplo. Tuvo, menos, pero tuvo. Sí, bueno, porque porque cualquier abogado o litigante puede presentar una demanda en los tribunales federales, pero no tiene sustento. A mí me parece que era injusto. Digo, esto lo digo, olvídese de Cristina Fernández, ¿no? No, pero entiendo, el argumento suyo de fondo no es solamente contra Cristina, sino es algo más estructural. A ver, digo, yo recuerdo que algún legislador del peronismo le dijo a un legislador de Milei de la ciudad de Rosario, cuando hace poco tiempo, cuando trataban el juicio en ausencia, le dijo, estamos tratando esto, pero el día que se vaya Milei de vida afuera, va contra él, ¿no? Claudio, entonces digo, ¿por qué digo esto? Porque hay una cuestión de juzgar actitudes políticas. No te gano en la política y te quiero ganar en la justicia. Entonces embarro la cancha. Mire, yo no digo que tenemos que coincidir, pero digo que sí. Cuando se dijo que se habían robado un PBI y mandaban las motoniveladoras y abrían en medio de los campos, no encontraron nada. Pero es más, lo que sí encontraron fueron cuentas de Macri y todos sus funcionarios en los paraísos fiscales. Sí, en los Panama Papers. Y que no aparecieron por investigaciones argentinas, sacando un par de colegas tuyos, como Alconada Amón y otra serie de periodistas trabajando en organismos internacionales de periodismo. Digo, aparecieron los Panama Papers y aparecieron un montón de contenidos similares donde las familias que están ahí, ninguna de esas es vinculada al peronismo. Claudio, todos son vinculados a los sectores más de derecha de la Argentina. Claudio, se me acaba tiempo. Le agradezco mucho, como siempre, esta charla tan amena y aún el disenso en algunas cuestiones. Se le dejo un fuerte abrazo. El abrazo también es para usted y agradecerle la gentileza por dialogar. No, por favor, al contrario. Claudio Girardi, titular de la CGT Santa Fe, a propósito del fallo de la Corte, la resolución del TOF número 2, la condena a Cristina Fernández y la marcha del movimiento obrero en el día de hoy. Pedimos las disculpas del caso, vamos a las noticias de Morados. Dale. Auspicia Plenit, tu próxima medicina prepaga. Ahora, Central de Noticias de LT8.